la ECID. Bueno, pues les doy la bienvenida para la presentación de este interesantísimo informe que hemos auspiciado desde la cooperación española y que queremos presentar en público porque los resultados verán que son de extraordinario interés. Esta semana próxima el presidente Santos visita España en una agenda de visita de Estado y, bueno, pues en esa agenda está incluida una conferencia, foro sobre la paz y también la firma de un convenio de cooperación internacional entre España y Colombia. Esta mesa está llena de personas que quieren a España y que tienen en su nombre a España. León Valencia tiene dos ciudades de España en su nombre, León y Valencia. No lo presento porque es un analista político de primer nivel, a quien todos ustedes conocen, que ha liderado el informe que vamos a presentar, y también me acompaña en la mesa Ariel Ávila, que tiene en su apellido el nombre de otra ciudad española, Ávila, ¿no? Y él es politólogo y que ha trabajado intensamente junto a León y su equipo de la Fundación Paz y Reconciliación en los últimos meses en este informe que ahora les presentamos. Este informe forma parte de un convenio de colaboración que tenemos con otra entidad que también tiene otra ciudad española en su nombre, Centro Toledo para la Paz. Es un centro, un think tank, que trabaja desde hace muchos años con gran influencia en temas de construcción de paz. Y nos acompaña la coordinadora de programas, Natalia Casig. Bueno, pues, queridos amigos y amigas, la cooperación española, desde el respeto y la autonomía y la no injerencia en el país, quiere colaborar en la construcción de la paz y estamos trabajando desde hace muchos años en la construcción de la paz. Vamos a presentar este informe, que tiene dos partes que le detallarán con rigor tanto León como Ariel, a continuación mía, pero quiero hacer una breve introducción diciendo que en este informe hay una primera parte que tiene que ver con lo que se ha ganado en paz, en el desescalamiento de la lucha armada y de la confrontación por parte de las FARC. Estamos en un tiempo histórico, es un tiempo para el cambio, es un tiempo que va a cambiar este país de una manera cualitativa, y desde la cooperación española y desde la cooperación internacional queremos también poner en valor los elementos de esperanza. En este país se habla mucho de la violencia, se habla mucho de la crudeza de la guerra, pero también hay que poner en valor los elementos de esperanza, que no son pocos. Y hay que narrar a la población que hay muchos elementos para la esperanza. Este informe, en su primera parte, nos aporta elementos para la esperanza. Hace 2 semanas el coordinador residente de Naciones Unidas presentaba un informe sobre la dimensión humanitaria, tras los acuerdos de paz, el papel de la cooperación internacional y de la ayuda humanitaria. Y en ese informe se decía que entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, 347.000 personas fueron desplazadas. Pero también hay que decir, y esto se dice en este informe que vamos a presentar esta mañana, que entre 2013 y 2014 se ha producido una reducción de los desplazados en relación con el año anterior de un 57%. Hay motivos para la esperanza porque hemos ganado mucho. Se ha reducido el número de combates, el número de muertos, el número de heridos, el número de secuestros, se han reducido los desplazamientos forzados y se han reducido también los ataques a la población civil. Si bien, hay que decirlo, y también lo dice el informe en aras de la objetividad, se han aumentado los ataques a bienes particulares, la extorsión y ataques a las infraestructuras energéticas del país. Hay motivos para la esperanza en este momento histórico. Colombia mejora su posición en el IDH. Se ha reducido la pobreza desde el año 2005 al 2014 de una manera considerable. Los índices de pobreza en el 2005 eran del 45%, en el 2014 eran del 30%.
El desempleo se ha reducido de un 16% a un 10%, y eso es un motivo de esperanza. Si bien hay un gravísimo problema de inequidad que continúa, de inequidad rural, de diferencias entre lo rural y lo urbano. Bogotá tiene una tasa de pobreza de un 10%, pero Chocó o Cauca presentan, donde está presente la cooperación española, tienen índices de pobreza de un 60%. Bogotá tiene un nivel de desarrollo semejante al de Croacia o de Grecia, pero los desplazados de Soacha, en los altos de la Florida, viven como en Zambia o en Chad, y eso a pocos kilómetros de aquí. El conflicto impide la respuesta y nutre la inequidad. Creemos que la finalización del conflicto supondrá una mejora en la equidad social. En la segunda parte del informe creemos que se aportan cuestiones muy interesantes sobre la realidad social rural, municipal, veredal de este país. Se identifican con total transparencia en un índice sintético los 281 municipios catalogados como prioritarios. Se han hecho varios índices valorando lugares donde había que actuar de manera prioritaria, y aquí les presentarán a continuación por qué estos 281 municipios son considerados como prioritarios en 3 niveles. Tenemos prioridad extrema, alta y media, teniendo en cuenta distintos indicadores de vulnerabilidad. Somos transparentes, la Fundación Paz y Reconciliación ha sido transparente, y creemos que ningún otro índice ha reflejado con tanta exhaustividad la situación de vulnerabilidad de algunos lugares, porque la paz, queridos amigos, amigas, es una cuestión de municipios, es una cuestión de veredas, es una cuestión de corregimientos. Y por eso creemos que es importante, cuando se firmen los acuerdos de paz, ojalá sea pronto, ganar la confianza de la ciudadanía en el proceso de paz. Y eso significa que en esos lugares donde hay gran desconfianza en torno a la paz se activen planes, y alguno está en marcha, que, aprendiendo lecciones del pasado, trabajen por la mejora del nivel de vida, por la mejora de las necesidades básicas que aún están insatisfechas, por la mejora de la presencia de la institucionalidad en esos territorios. ¿Qué puede hacer la cooperación en este momento, la cooperación internacional? Y con esto concluyo. Se está preguntando qué puede aportar económicamente la cooperación internacional. España ha hecho una gran aportación junto a otros países de la comunidad internacional, pero lo que aportemos desde la cooperación internacional es muy poco. Lo que actualmente aporta la cooperación internacional es un 0,18 del PIB. Es muy poco para todo lo que se necesita. Creemos que la presencia de la cooperación internacional tiene que estar en un país como este, de renta media alta, en los temas de calidad de la ayuda, haciendo que esa ayuda sea eficaz. Y concluyo diciendo 6 aspectos que creo que son importantes, fortalezas de la cooperación internacional, y que creo que en este momento es ahí donde nos tenemos que aglutinar todas las agencias de cooperación. En primer lugar, la cooperación internacional aporta celeridad y flexibilidad en la movilización de recursos. Todos conocemos la Ley 80 y todas las dificultades que tiene para implementar medidas. La aportación de la cooperación internacional puede dar celeridad. En segundo lugar, transparencia en la asignación de los recursos, no sujetos a las presiones políticas partidistas. En tercer lugar, la cooperación internacional tiene presencia en territorios de difícil acceso, en veredas y cuencas de ríos. Los pasados días visitaba las cuencas de los ríos de Buenaventura, donde no hay presencia del Estado apenas y solo está presente la cooperación internacional suiza y española. En cuarto lugar, la cooperación puede aportar las lecciones aprendidas en otros países, en otros procesos de paz y posconflicto. España ha tenido gran experiencia en posconflictos como Guatemala, Salvador, Kosovo o en muchos lugares de África. Creemos que esas lecciones aprendidas, porque nada hay nuevo bajo el sol, pueden ser trasladadas también aquí. En quinto lugar, la cooperación puede aportar reconocimiento como actores de paz neutros. La neutralidad es un elemento fundamental.
Y finalmente, otro rol fundamental de la cooperación es el acercamiento a la sociedad civil. Hay que lograr una participación efectiva en la implementación de los acuerdos. No se puede hacer un plan Marshall al margen de la sociedad civil. Hay que actuar teniendo en cuenta el tejido social, la reconstrucción del tejido social, la mejora de los procesos comunitarios y desde ahí construir confianza y construir soluciones. Un reto para la comunidad internacional es la coordinación de esfuerzos. Vamos a coordinarnos. Existe una agencia, la Agencia Presidencial de Cooperación, que nos coordina y necesitamos un liderazgo claro del Gobierno en este sentido y creemos que vamos por buen camino. Lo que hemos ganado no es poco, hay que conseguir victorias tempranas, es mucho más lo positivo que lo negativo y ojalá este proceso no tenga retorno hacia momentos peores, sino que caminemos hacia una paz verdadera y sostenible. A continuación doy paso a Natalia Cajit, del Centro Toledo por la Paz. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar 2 minutos porque creo que todos estamos ansiosos de oír a León y Ariel, sobre todo después de este maravilloso abrebocas que nos dio Pablo. Pero quería aprovechar la oportunidad, digamos, y este espacio para agradecerle a la ESI del apoyo que nos dio en la conformación de esta alianza y que esperamos y aprovechamos para decirle a Paz y Reconciliación que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de trabajar en conjunto, teniendo en cuenta los numerosos puntos de encuentro que tenemos en nuestro trabajo. Quiero resaltar lo valioso que ha sido para el CITPAX poder acompañar este trabajo que, como todos, pues que todos sabemos que ha venido haciendo Paz y Reconciliación desde hace muchísimos años y de manera rigurosa en el seguimiento a la evolución del conflicto armado en Colombia y sobre todo el privilegio de haberlos podido acompañar en este primer ejercicio tan importante para el país, que es la definición de los riesgos de los municipios en un posible y esperamos todos un muy próximo escenario de posconflicto en el país. Entonces, pues sin más, les cedo ya la palabra a Ariel y a León para que nos maravillen con su trabajo. Bueno, muy buenos días, mi gratitud muy especial para la Agencia de Cooperación Española, para Pablo Gómez, para Centro Toledo para la Paz, para Natalia, y mi gratitud para los periodistas que nos acompañan hoy y miembros de la cooperación internacional que nos acompañan hoy. Esta gratitud tiene mucho sentido porque estos informes pues son hechos de posiciones independientes, desde ONGs, y son informes a veces muy controversiales y a veces poco taquilleros, porque son informes sobre la paz. La paz no es una cosa, en realidad, que convoque en los medios con fuerza, a veces convoca más las cosas del conflicto. Pero hoy, este informe, que es parte de una serie de informes de muchos años que hemos hecho, año tras año, informes, esto tiene
una condición especial. Por primera vez nosotros estamos registrando una baja muy importante de la actividad armada. Vamos a registrar cosas que es evitar muertes de muchos colombianos, evitar desplazamientos, evitar secuestros, evitar agresiones a la población civil por efectos de un proceso de paz que está en curso. Eso es una novedad. Nosotros siempre concurríamos a todas estas ruedas de prensa cuando presentábamos los informes en los años del 2002 al 2010, 11, 12, que los hemos hecho permanentemente. Siempre asistíamos con el corazón arrugado, porque era a contar muertos, a contar todo lo que estaba ocurriendo en el país, los combates, que a veces que ocurren muy lejos de Bogotá, que ocurren en las profundas montañas de Colombia, en las lejanías, en las fronteras, en Putumayo, en Arauca, en Caquetá, en zonas sobre todo del Pacífico en el último tiempo, en el lejano Chocó. Y era contarles eso, y siempre había unos debates muy grandes. Esta vez venimos a contar una cosa impresionante, y es, por ejemplo, nos hemos evitado, entre muertos y heridos de la fuerza pública y de las guerrillas, cerca de 1000 personas han podido seguir viviendo por efectos de estas negociaciones de paz. Unos 4000 civiles que siempre han sido agredidos en su integridad física o han muerto cuando se presentan estas cifras grandes, este año nos evitamos eso, población civil. El desplazamiento disminuye en el 2014 en un 57%. Eso es un número enorme de personas que evitaron ser desplazadas de sus hogares. Eso es un adelanto de la paz, es un primer sorbo de la paz, es, digamos, la muestra clara de lo que tendremos si logramos terminar esta guerra, y estamos en función de terminarla. Eso es un acontecimiento. La gente tiene mucha desconfianza, y sobre todo la gente urbana tiene mucha desconfianza de estas negociaciones. Nosotros los percibimos en las encuestas. Todavía en las encuestas que se hacen, y cuando se pregunta, ¿estas negociaciones le han traído algo bueno?, la gente contesta que no ve nada nuevo en el país de lo que le han traído estas negociaciones de paz. Y nosotros quisimos hacer este informe, que tiene el mismo rigor de todos los informes cuando contábamos la guerra, el mismo rigor. Nosotros hicimos 25 visitas a terreno, nosotros hacemos seguimiento a 10 periódicos regionales, nosotros contrastamos las cifras del Ministerio de Defensa con las cifras que produce también la guerrilla en sus partes de guerra. Nosotros hacemos multitud de entrevistas en terreno con la gente, y eso queremos contárselos, y lo hicimos antes y lo hacemos ahora. La diferencia es que ahora ya podemos decir, esto se está reduciendo, esto va en camino a terminar. Y es la novedad del informe con respecto a las FARC. Y tenemos un contraste con respecto al ELN. El ELN es una organización que estaba muy disminuida, muy marginal, pero nuestras negociaciones de paz, y ha crecido, se ve ahí, al nivel de ellos, la operatividad del ELN, para hacerse sentir en el país, para llamar la atención en una mesa de negociación, también para aprovechar momentos de visibilidad. Y ustedes ven que el momento en que aparece toda la prensa para ver el secuestro del general Sat en el Chocó, en ese momento el ELN lanza un paro armado en el Chocó, porque ver los reflectores de la prensa en esos sitios. Y ahí hay un contraste fuerte sobre algunos datos de esta guerrilla y de su ascenso. Y esas son las dos primeras partes de este informe. Pero hay una tercera que yo llamo la atención, seguramente será objeto de un largo debate, y es identificar una cosa importante: ¿dónde va a ser el posconflicto? ¿Termina esta guerra? ¿O antes que termine incluso?
hay que empezar a intervenir el Estado, la sociedad, en unas zonas donde hubo conflicto por 30 años. Nosotros que hemos hecho un seguimiento largo de este conflicto, durante muchos años empezamos a contar municipios y a llevarlos a un banco de datos. Y hoy en día podemos decir, las FARC y el ELN en estos últimos 30 años han estado en 281 municipios. ¿Cómo han estado allí? A veces como fuerza hegemónica. Parece increíble. Hay municipios donde ellos son la fuerza hegemónica, es decir, las que tienen el mayor control del territorio y de la población. En algunos municipios, a veces en esos municipios se lanza una ofensiva del ejército y el ejército y el Estado recuperan esa zona por un tiempo, a veces vuelve a manos de la guerrilla, y esta ha sido la disputa durante muchos años. En otras zonas no está el control de la guerrilla, sino que es un campo de disputas permanentes. Y en otros tiene predominio el Estado, sin duda, pero la guerrilla es marginal y también perturba la vida de las comunidades allí. Eso es lo que traemos hoy acá. Y hicimos un índice muy transparente para decir, oiga, en esos 281 municipios, ¿qué va a hacer el Estado, qué va a hacer la sociedad colombiana en el momento de la cese bilateral ya de hostilidades y en el momento de la firma y en lo que ocurre posteriormente a eso? Entonces decimos, cruzamos varios factores que ahora los van a ver en gráficas, como es, bueno, en estos municipios, además de la presencia del ELN y la SAR y seguramente BACRIN, ¿qué ocurre? ¿Qué economías, qué es lo más atractivo, qué economías, qué rentas ilegales hay allí que atraen a nuevos actores en el momento en que se firme el acuerdo de paz? Entonces, cogemos, por supuesto, la coca, por supuesto, la minería ilegal y el conjunto de las explotaciones extractivas, y decimos, este es un primer indicador para definir riesgos sobre esos municipios. Un segundo, el social, que es un Gini de concentración de tierra y las necesidades básicas satisfechas, la pobreza que se vive en esos municipios. El tercer indicador es presencia estatal y presencia de servicios en esos municipios, y el cuarto es la geografía, las vías de acceso, las posibilidades que tenemos. Con esos cuatro indicadores transparentes construimos un índice para decir, estos municipios son de extremo riesgo en el momento de la firma, el Estado tiene que ir a conquistar unas victorias tempranas allí, tiene que invertir, tiene que irse con todo, ya no con la fuerza militar, sino con la fuerza del Estado en servicios y en presencia allí. Hay otros municipios de riesgo alto y otros de riesgo medio en esos 281 municipios. No son los únicos municipios en los que ha de estar el posconflicto, pero esos 281 son impajaritables. Ahí tienen que estar. Estuvimos discutiendo con el encargado, con el director de Planeación Nacional, con el doctor Simón Gaviria, sobre este tema, y estamos discutiendo con el gobierno. ¿Cómo va eso al plan de desarrollo? ¿Cómo se focaliza allí? Fue una discusión inicial muy receptiva, muy tranquila, pero queremos que el gobierno nacional oiga esto, y que el gobierno nacional, que va esta semana también a España a buscar cooperación en la Unión Europea para Colombia, pueda mostrar estos municipios. Para ellos son menos. Ellos parten de 112 municipios que son los municipios del Plan Espada de Honor. Esos municipios tienen una óptica de tipo militar, corredores estratégicos, porque fue hecho por las fuerzas militares, es una clasificación interesante. Pero nosotros queremos llamar la atención no solo sobre los municipios que representan estratégicamente el conflicto y los que tienen una opción sobre todo de intervención militar. No, nosotros queremos llamar la atención sobre el conjunto de factores que han formado el conflicto en estos 30 años. Aspiramos a que esta vez se haga posconflicto en Colombia, posconflicto territorial. Hay un anuncio del gobierno colombiano de que va a hacer eso, y eso nos parece de vital importancia. Los procesos anteriores, que ha habido muchos procesos de paz en Colombia, han fracasado, en últimas han fracasado por dos cosas, porque no se ha llevado a todos los actores que están en la guerra a una mesa de negociación o a un proyecto de sometimiento a la justicia.
y porque no ha habido posconflicto territorial, porque no ha habido intervención inmediata en el territorio de construcción de Estado, de construcción de mercados legales y de construcción de ciudadanía en el territorio. Porque lo que falta en ese territorio es las cosas elementales del capitalismo, mercados legales, ciudadanía y Estado. Eso no es ningún proyecto chavista, socialista, no es nada. Es llevar capitalismo. Ese es el punto. Construir ciudadanía, construir mercados y construir Estado allí. Y después, claro, veremos también la puja que se presenta en los territorios por la justicia social. Pero lo veremos sin armas, lo veremos también porque construyendo ciudadanía se construye también factores para conquistar mejoras en las condiciones de vida, y ese es el punto. Entonces, ese es el llamado de atención que hacemos al Estado. Esto va a haber muchas discusiones sobre si los municipios son estos, si no son estos, con distintas entidades ya empiezan a presentar índices. Este es un índice, a nuestro modo de ver, muy completo sobre el tema. Y eso es lo que queremos presentar hoy y lo que queremos que los medios puedan conocer. Tenemos una cosa que sirve de contexto para el trabajo de prensa hacia futuro y es el informe escrito con todos sus datos y sus gráficas y también se los vamos a entregar en medios electrónicos de manera que pueda servir, digamos, de base para todo el trabajo periodístico. Y vamos a mostrarlo aquí en datos, en gráficas, para que eso tenga más visibilidad y puedan ustedes hacerse una idea conjunto de lo que es el informe sobre conflicto armado y posconflicto. Por primera vez el informe que hemos hecho este equipo, en el que ha participado, y les agradezco acá a todo el equipo de trabajo, que son 25 personas dentro de la Fundación Paz y Reconciliación, la mayoría investigadores de distintas disciplinas y que han contribuido al suceso de este informe que tiene, como les digo, una parte especial, ya no hablando solo sobre conflicto, sino hablando sobre posconflicto. Por primera vez nuestro informe habla de posconflicto y mete la base sobre a dónde hay que llevar nuevas iniciativas y a dónde hay que llevar los primeros granos de paz. Yo les voy a presentar, pues voy a ser un poco redundante, entonces voy a hacerlo rápido, pero les voy a presentar los datos que sustentan eso y vamos a presentar nomás dos cosas, el tema de FARC y el tema de los municipios que van a ser muy claves en el posconflicto, los retos territoriales, aunque van a haber unos retos nacionales, y vamos a ir avanzando rápidamente. Miren, con esta diapositiva les voy a demostrar estas 5 cosas que están acá. En el año 2014 se redujeron en 40% las acciones armadas de las FARC comparados con el año 2013. Y en gran parte se derivó de 56 días que hubo de treguas unilaterales, incluidas treguas electorales, en medio de jornadas electorales, y en una estrategia de las FARC de comenzar a pensar en la opinión pública. La segunda cosa interesante en el año 2014 es esto, y es que desde el año 97 las FARC crearon una cosa que llamaban la estrategia de vacío de poder, que era asesinar alcaldes, secuestrarlos, sabotear las elecciones. Eso se acabó. O sea, ya el llamado plan de blindaje para las elecciones ya no va a tener que ser un esfuerzo militar, sino de lucha contra la corrupción en muchas zonas. Pero en el año 2014 las FARC acabó esa estrategia. La mayoría de candidatos, casi todos, pudieron hacer campañas en zonas rurales y en zonas de las FARC. En zonas como el municipio de Puerto Rico, Meta, las votaciones aumentaron en un 30-35% cuando las FARC prohibían votar en las zonas rurales. Entonces, esa estrategia cambió. Tercero, el cuento era que las FARC estaban divididas, que había insubordinación y que muchos de los frentes no van al proceso de paz. A hoy, yo no sé mañana, pero a hoy eso no es cierto. Lo que nosotros hemos logrado comprobar en entrevistas en terreno, en los datos, lo que nos indica es que hoy hay mando y control. La muestra de ello es que las 5 treguas declaradas en el año 2014 fueron cumplidas en un 98%, incluida esta que actualmente está rigiendo, que se ha cumplido casi al 100%, como lo dijo el ministro de Defensa.
Otra cosa, que esto es muy rápido, el ritmo de la negociación va al ritmo de la confrontación armada. Cuando la mesa está paralizada, las FARC incrementan acciones armadas, cuando la mesa fluye, las FARC dejan de hacer acciones armadas. Y lo último es que las fuerzas militares han seguido combatiendo, es decir, esta reducción del 40% es de iniciativas casi de la guerrilla, las fuerzas militares han seguido combatiendo, aunque hay algunas reducciones en algunas zonas del país, pero tampoco es cierto. Nosotros tampoco comprobamos que haya un cese bilateral por debajo de la mesa. Les voy a mostrar apenas algunas gráficas, pocas. El total histórico de acciones armadas de las FARC, como decía León, desde el año 2007 esto comenzó a aumentar, como ustedes se dan cuenta en esta escalera. Hubo una caída aquí cuando iniciamos los diálogos y fíjense la caída tan drástica entre el año 2013 y 2014. De 2.003 acciones a cerca de 1.200 acciones armadas en total del país. Esto les voy a decir, esta H significa hostigamientos, ataques a la infraestructura, aquí bueno, estos son combates que se han reducido, ataques a la infraestructura petrolera, 153, que fue digamos lo que, y la infraestructura energética, esto es lo que las FARC se han dedicado más a hacer, ya están dejando de combatir, están dejando de tener choques a campo abierto y se dedican a hacer golpes de mano, que son hostigamientos y ataques a la infraestructura petrolera. Y han implementado ahora les cuento eso, de estrategias de guías. Bien, a los ataques a la infraestructura petrolera, como ustedes se dan cuenta, hubo un marginal aumento, pero es muy grande. Este aumento en número es pequeño, pero si usted cuenta 56 días de tregua, pues termina siendo grande, que es lo único que aumenta, que es el ataque a la infraestructura petrolera. Bien. Miren, y aquí viene lo que les voy a demostrar lo que decía León. Nos hemos ahorrado casi 8.000 o 9.000 víctimas, entre ellos 10.000 muertos y heridos, es lo que el año 2014 muestra en las treguas. Bien, arranquemos. Guerrilleros muertos en acciones de confrontación armada, pasamos de 341 a 296. Miembros de la fuerza pública muertos en actos de combate, pasamos de 361 a 289. Heridos de la fuerza pública, aquí hay una caída de 500, casi 500 personas, de 2.600 a 2.070 más o menos, 2.600 a 2.070, 500 heridos menos de la fuerza pública. Y la decaída más drástica es en temas de desplazamiento. Fíjense ustedes, la línea azul compara los niveles nacionales de desplazamiento. Pasamos prácticamente, perdónenme, esto se mide aquí a este lado, casi de 22.000, 23.000 desplazamientos a más o menos 11.000, 12.000. Y comparamos departamentos con alta influencia de la guerrilla, como Cauca, Caquetá, norte de Santander. Y todos muestran caídas impresionantes. Fíjense el caso de Cauca, es el que más muestra una caída tan drástica, todos muestran. Son cada vez menos víctimas que tenemos, aunque aún falta mucho por hacer, aunque también las bandas criminales y algunas personas le disparan al proceso de paz y asesinan líderes sociales, eso es otro. Pero lo que tiene que ver con el tema de confrontación armada, ha habido una mejora sustancial. Y estos son los municipios donde operan las FARC, 242 en total. Esto está graduado, ahora lo vamos a ver, en todo el país, donde han tenido una presencia más o menos histórica. Como ya ha sido tradicional, donde más se concentra la población del país, no hay presencia de FARC, que son Boyacá, los Santanderes, Cundinamarca y toda la costa atlántica y obviamente parte de Antioquia. Las treguas, listo. Lo último, miren, nosotros hicimos mucho trabajo de terreno y nos encontramos con muchas cosas, y es que les voy a nombrar dos. En las regiones las FARC ya comienzan a hablar de posconflicto, comienzan a citar población a reunión, obviamente bajo amenaza. Pero ya ellos están pensándose en cómo va a ser su transición al mundo político. El tema, por ejemplo, de cómo están administrando justicia, que era lo que decía León ahorita. Las FARC durante 50 años crearon una estructura paralela de administración de justicia, donde regulan todo tipo de conflictos, y eso ahora lo están llevando a cabo por medio de algunas juntas de acción comunal. A pesar de que era el cumpleaños 50 de las FARC, y supimos nosotros que tenían una gran operación montada, hicieron una tregua electoral y bajaron esa ofensiva. Entonces, hemos encontrado muchos indicios de que esto está mejorando.
¿Dónde están los lunares complejos aún? Hay tres cosas en el caso FARC que nos preocupan. Uno, los temas de extorsión. Por eso el aumento de ataques a bienes particulares. Es decir, la tregua se ha cumplido desde el punto de vista obviamente militar, pero tenemos mucha extorsión. Lo segundo que nos preocupa es que la población no entiende qué se está negociando, no le interesa qué se está negociando y pareciera que cree que la paz es una victoria donde uno somete al otro. Falta mucha pedagogía para la paz. Y lo tercero, y esto es lo clave, el gran medidor de esto no va a ser el referendo o la consulta popular o el mecanismo de referendación que se utilice. El gran medidor de esto van a ser las elecciones locales de 2015. La gran pregunta, como lo decía León, es ¿quién va a gobernar esos 281 municipios? ¿Alguien a favor del proceso de paz o alguien en contra del proceso de paz? Les voy a mostrar 3 mapitas más y acabamos. Me regalan 5 minutos. A ver, vamos despacio. No, mentira, son como unos 6 o 7 minutos. Vamos a acabar esto, mire. Toda la pregunta que uno se hace es, ¿qué es un posconflicto? Y todos los teóricos coinciden en que es una etapa de transición, ya sea una dictadura, una democracia, en una guerra civil o en un conflicto de baja intensidad como el nuestro. Pero ese posconflicto tiene 4 temporalidades. Bien, arranquemos, Carlos. Mentiras, voy yo. Estos son los 10 años. Desde el inicio de los diálogos, aquí hubo una frase anterior exploratoria, la firma de los acuerdos, y va hasta los 10 años posterior a la firma de los acuerdos. Digamos, uno puede calcular que eso sería la etapa de posconflicto. La primera etapa, dentro de esa gran línea, es desde el inicio de los diálogos hasta la firma de los acuerdos. Eso es lo que se llama alistamiento. Es cuando el Estado se tiene que preparar para llegar a esos territorios y evitar que surja una nueva ola de violencia y que a las poblaciones se les pueda responder. Ese es el objetivo fundamental. Ahí estamos un poquito colgados. Bien. Luego viene una segunda parte que va desde el cese bilateral, pasa por la firma de los acuerdos y llegamos al tema de la refrendación. No se trata de ganar el referendo, se trata de ganarlo por mucho para lograr legitimidad de ese proceso. Que no lo perdamos como en el caso de Guatemala, pero que en 10 años no estemos abriendo otra vez heridas y que esto salga mal. Pero la fase clave, que es la que les quiero hablar acá, es esta. Va desde la firma de los acuerdos y los 12 o 18 meses posteriores a la firma de los acuerdos. Eso se conoce a nivel internacional como los planes de choque, o fue lo que León aquí habló, las victorias tempranas. Está comprobado que si el Estado no logra responder en los siguientes 12 meses de la firma de los acuerdos, el posconflicto falla. Es decir, entonces, aquí hay que llegar, pero no estamos hablando aquí de grandes transformaciones, de grandes reformas constituyentes, estamos hablando de 2 cosas fundamentales. 1, un nuevo diálogo social, y 2, darle confianza a la población de que el Estado va a cumplir. Para eso creamos un índice, como lo dice León, con 4 variables. Unos factores de violencia, donde hablamos de minería, cultivos de coca y rutas de coca. Un índice social con el NBI, un índice geográfico que va lo de ruralidad y lo de vías terciarias y navegabilidad fluvial. Y un índice institucional que es todo lo institucional. Eso lo cruzamos en estos 281 municipios, que son estos de acá. Yo les quiero aclarar una cosa, aquí van a haber unos retos nacionales del posconflicto, pero aquí va a haber un tema muy grande territorial que tiene que estar por veredas. Cuando cruzamos todo este índice, eso está en los documentos que ustedes lo van a ver, este es el mapa que nos da. Son 87 municipios, si no me acuerdo mal, aunque espere, miro, perdónenme. Sí, 87 municipios en rojo que son de alta vulnerabilidad. 85 municipios en color naranja que es alto. Y el medio que son los municipios, que son 104 los municipios amarillos. ¿Qué quiere decir esto? Ya con esto voy terminando. Que a estos municipios hay que responder en los primeros 12 meses. Pero yo estoy preocupado con una cosa, y me citan a mí, para que no citen a la cooperación española, pues, pero nos citan a mí, yo no veo nada de esto en el plan de desarrollo que se va a firmar, que se va a aprobar en los próximos meses.
Se dice que van a haber un cubrimiento en vías terciarias de 4.000, 7.000 a 8.000 y no están priorizados estos municipios. Se dice que se va a construir acueducto y alcantarillado y no vemos la priorización de estos municipios. Entonces el miedo que nosotros tenemos es que esa priorización se vaya ¿para dónde? Para donde siempre se va. La costa, los Santanderes y Boyacá, que es donde más votos hay. Y otra vez estos municipios los dejamos absolutamente solos. Entonces el llamado acá al gobierno nacional es que tiene que priorizar esto en el Plan Nacional de Desarrollo, si no esto puede salir muy mal. ¿Qué son las victorias tempranas para la paz? Se cayó este micrófono. ¿Qué son las victorias tempranas para la paz? ¿Qué es lo que les quería decir? Son 6 cosas. Vías terciarias y navegabilidad fluvial. Acueducto, luz y alcantarillado. Una respuesta rápida en justicia. Un tema clarísimo en temas de diálogo. Lo demás que quede de necesidades básicas insatisfechas y un plan efectivo para el tema de sustitución de economías ilegales. Concreto. Eso es lo que nosotros llamamos victorias tempranas para la paz. Y aquí está el índice discriminado, el estatal, el geográfico, ustedes lo van a ver, el social y los factores de violencia. Y el que cruza todos es este primero. Creo que no es más. Si tienen alguna pregunta las podemos responder, pero 2 mensajes finales. Creo que esto va bien, pero no va a ser un tema express, este proceso de paz. Y creo que si no logramos incluir todo esto en el plan de desarrollo, en los planes de desarrollo municipales, esto puede ser que no salga tan bien. Pero depende, y aún estamos a tiempo de una planeación institucional. ¿Listo? No más, ¿cierto, don León? ¿Tienen preguntas? Sí. Marisa. Sí, ellos han ido creciendo desde un nivel muy bajo de acciones, que lo ven ahí de 100 y pico de acciones, allá en estos últimos tiempos a 386 acciones digamos el año pasado. Luego han retornado a territorios que habían abandonado, o que los había en confrontaciones la fuerza pública los había sacado, o los paramilitares, y están retornando a esos territorios que eran nuevos. Ya se ven grupos en Huila, Tolima, volvieron a zonas de Boyacá donde no estaban, volvieron al Bajo Cauca antioqueño, que se habían sido expulsados de allá, y departamentos donde nunca tuvieron una influencia importante, ahora se convierten en departamentos donde tienen un nivel de acciones altos. El Chocó, el ELN no es un territorio histórico del ELN, y ahora es el segundo departamento donde tienen más acciones comparado con Arauca, que es el único en el que siempre han tenido el ELN bastantes acciones. Esos son indicativos de que esta guerrilla está creciendo. Acaban de hacer un congreso y uno en las imágenes, los que hacemos seguimiento siempre al conflicto y conocemos ese mundo guerrillero, entonces nos preocupa, nos medimos mucho por las imágenes, y las imágenes del Congreso son uniformes nuevos, armas nuevas, y luego pues salen estas historias en la revista Semana de digamos una suma de dinero inmensa de chantajes y extorsiones a compañías multinacionales. Quiere decir que hay plata, hay dinero en manos otra vez del ELN, y la guerra se hace con plata. Esa es una lógica impresionante. Hay más posibilidades de reclutar gente, más posibilidades de mover fuerza. Nosotros estamos preocupados por esa situación, va creciendo esa actividad. Siempre hay la tentación de que cuando sale una guerrilla de un territorio, pues otra guerrilla llega o otro actor criminal llega, y esa es, digamos, una lógica también que ha tenido el conflicto colombiano. Estamos preocupados por eso. Hay que acelerar la apertura de esa mesa pública, indudablemente hay que llamar al gobierno a acelerar eso, pero sobre todo la opinión pública al ELN,
porque está perdiendo una oportunidad inmensa. Realmente el ELN, pues ya el gobierno no le puede dar menos de lo que le ha dado a las FARC, cuenta con lo que le ha dado a las FARC a una guerrilla más grande, y ese es un punto de partida, y además le debe agregar algo, son una condición especial y creo que el ELN la está desperdiciando. ¿Por qué? Por sus contradicciones internas, por ilusiones que se crean en las guerrillas cuando obtienen unas pequeñas victorias que son sin duda temporales, y el ELN se está arriesgando mucho. En la medida en que se haga un cese bilateral de hostilidades ya con las FARC y que entremos en un proceso de desarme y desmovilización de las FARC, pues una fuerza pública grande se le va a ir sobre el ELN, y el riesgo para el ELN es mucho, pero sobre todo, y a nosotros eso es lo que nos importa, el riesgo para las comunidades y para las zonas, el riesgo humanitario para las zonas donde se genere una confrontación con una fuerza grande ya y liberada de la confrontación con las FARC. Al ELN puede no solo sucumbir su guerrilla, sino también, sobre todo, crear una situación muy difícil en comunidades donde ellos están, sobre todo en Arauca, en Cauca, en Chocó. Y esa es la preocupación sobre el ELN. Don Ariel. Mira, yo lo que veo, a ver, ahí hay como dos cosas. Lo primero es que esto tiene que crear en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de desarrollo local. Si no, esto es el Estado, y si no, esto no va a funcionar bien. Lo segundo es que aspiramos que, pues obviamente uno aspira a que una vez firmado el acuerdo, estas divisiones sobre la paz se acaben y que marchemos pues toda la ciudadanía hacia el proceso de paz. Pero claro, si se llegan a presentar problemas, por eso Pablo lo decía muy bien, la cooperación internacional tiene un papel y una experiencia muy grande en ese tema de victorias tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Y es como también lo que, digamos, eso en el documento está y se los digo. Para estos 281 municipios hay que crear dos cosas. Una institucionalidad transitoria, un gran ministerio, una gran agencia que permita ejecutar esto. Pero lo segundo, que es muy importante, no es solo crear un aparato burocrático, que eso es importante, no es solo eso. Tenemos que crear un marco jurídico de contratación diferente. Pablo lo decía, esto no es con ley 80, donde usted saca una licitación en 7, 8 meses y nunca sale. No, esto tiene que ser expedito, rápido. Hay una figura interesantísima para que ustedes la busquen, como fue el Plan Nacional de Rehabilitación en la última época de Virgilio Barco y César Gaviria. Una cosa que permita ejecutar rápidamente con las comunidades, pero o sea, son dos cosas diferentes y es la gran discusión que tenemos ahorita con el gobierno. No es solo un aparato burocrático, es un marco jurídico de contratación diferente que requieren estos 281 municipios. ¿Algo más? Cerramos ya. Llevan muchos que llegaron puntuales temprano. Muchísimas gracias de nuevo por estar en esta que es la casa de ustedes. España tiene una relación muy estrecha con Colombia, no solo por vía de fútbol y de James y de otras grandes figuras, sino porque amamos Colombia y estamos felices de estar aquí trabajando en este momento histórico tan importante del país. Gracias, León, Ariel, por todo el trabajo de sus equipos. Gracias, Natalia, también por la colaboración de Centro Toledo por la Paz. Que pasen un feliz día. We made love again and again. It's 4 o'clock in the morning and I'm getting a little rest. You know what I was saying? It was a rough night. My cell phone rings. It's my agent Steve. He's telling me he's waiting on my boat in Malibu with all my luggage. Thank God. Ready to go to Honolulu. I get dressed, go to the airport,
He got my ticket because I have to go back to LA. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.